Hola, soy Raúl Carmona de ISICTE y en este vídeo estamos con mi compañero Roberto Martín Canes del Departamento de Instalaciones, coordinador de la Oficina de Toledo, y vamos a hablar de cómo cumplir el CTE del DBSI en el caso de una vivienda unifamiliar. Bueno, ¿qué vamos a mostraros en este vídeo? Vamos a mostraros cómo realizar la sectorización de una vivienda unifamiliar, indicar dentro de un sector cuál es el local de riesgo especial en una vivienda unifamiliar, ver las condiciones que deben cumplir los locales de riesgo especial, ver la dotación necesaria de equipos en el caso de viviendas unifamiliares y un ejemplo de cómo realizar el cumplimiento del CTE de BSI con CIPECAMMET. Entonces, bueno, os paso ahora con mi compañero Roberto. Roberto, voy pasando, ¿vale? Perfecto. Hola a todos. En primer lugar, la justificación del cumplimiento del CTE de BSI de una vivienda unifamiliar es bastante sencillo, con lo que vamos a empezar yéndonos al código técnico y en el apartado del CTE de BSI tenemos en cuenta el punto 1. En el punto 1 miraríamos la tabla 1.1, condiciones de compartimentación en sectores de incendio. En el caso que nos aplica, que sería el residencial vivienda, pues deberíamos tener en cuenta siempre y cuando la superficie de la vivienda no supere los 2.500 metros cuadrados. El paso 2 que daríamos sería ir a ver la tabla 1.2 de ese mismo punto, en el que nos indicaría si tuviéramos distintos sectores. En el caso de las viviendas unifamiliares es bastante raro, pero puede darse el caso y deberíamos cumplir con los puntos que vemos en la pantalla. Otro paso que debemos dar en el SI1 sería la tabla 2.1, clasificación de los locales y zonas de riesgo especial integrados en el edificio. En el caso de las viviendas unifamiliares, podemos encontrarnos aparcamientos o garajes, que siempre se consideran local de riesgo bajo. También podríamos considerar salas de calderas, salas de máquinas de instalaciones, que habría que tener en cuenta el reglamento de instalaciones térmicas en los edificios denominado RIPE. También en este tipo de edificios podemos encontrarnos trasteros que según su superficie podemos tener locales de riesgo bajo, medio o alto, pero también si no superan la superficie de 50 metros cuadrados no lo consideraríamos local de riesgo. Hacemos referencia a la IT 13412 por el motivo de denominar o clasificar como local de riesgo nuestras salas de máquinas o salas de climatización, que nos indica esta IT que si no superan los 70 kilovatios no lo consideraríamos local de riesgo. Último punto a tener en cuenta en el apartado SI1 sería la tabla 2.2, condiciones de las zonas de riesgo especial integradas en los edificios. Si tenemos locales de riesgo especial, que podemos llegar a tener en las viviendas unifamiliares, pues según el riesgo que tengamos, pues debemos tener en cuenta la resistencia al fuego de la estructura portante, resistencia al fuego de paredes y techos que separan la zona del resto del edificio, los vestíbulos de independencia en cada comunicación de la zona con el resto del edificio, puertas de comunicación con el resto del edificio y los recorridos hasta la salida del edificio. Después pasaríamos a justificar el apartado DBSI 4, que sería la dotación de los elementos de protección contra incendios. En el caso que nos ocupa, que serían las viviendas unifamiliares, se resolvería de una manera muy sencilla, que sería incluyendo extintores portátiles de una eficacia 21A 113B a 15 metros del recorrido en cada planta como máximo y desde el origen de evacuación. En las zonas de riesgo especial deberíamos incluir uno. Bien, pues ahora te voy a dar paso para que puedas
A ver, te tengo que asignar. Vale, ya tienes rol de presentador. Vale. Voy a aceptar. Y vamos a pasar a justificar el apartado CTDB-SI. Esta sería un poco la interfaz de manipulación del programa CPK-MED. Y vamos a ir a la pestaña de incendio. En la pestaña de incendio nos incluye todos y cada uno de los elementos para justificar dicha instalación. Y en primer lugar, como continuación de lo anteriormente comentado, vamos a empezar asignando los sectores de incendio. En este caso, tenemos sector residencial y tendremos un único sector ya que no superamos los 2.500 metros. Lo asignamos a los recintos definidos. Cambiamos de planta con las pestañas que el programa nos indica. Subimos a la planta del altillo, le asignamos también el sector residencial y vamos a bajar ahora a la planta sótano, que podemos hacerlo a través de esas pestañas o ir directamente con la pestaña central a la planta incendio. En la planta sótano metemos todos nuestros recintos en el sector que habíamos creado y todos estos sectores en concordancia con la tabla 1.1 del DBSI1. El segundo paso que haríamos sería clasificar los locales de riesgo. Como hemos visto con la tabla 2.1 del DBSI1, vamos a ir con nuestro lápiz en este caso a ver cada uno de los recintos. Tendríamos el garaje, que lo consideraríamos local de riesgo especial bajo. Tendríamos o podríamos tener el trastero, que lo consideraríamos también local de riesgo o en este caso no, porque no supera los 50 metros. Y también tenemos aquí un pequeño cuarto de instalaciones que hemos debido comprobar con la IT 313412 que la potencia nominal no supera los 70 kilovatios. Aquí hay que tener en cuenta a la hora de introducir el recinto que si no superamos los 70 kilovatios lo debemos introducir como un cuarto técnico y si los superásemos tendríamos que introducir una sala de máquinas. Una vez definido todos los locales de riesgo que podemos llegar a tener en este edificio, en este tipo de construcciones, debemos comprobar las soluciones constructivas o elementos constructivos que nos marca la tabla 2.2 del DBSI1, como habíamos comentado anteriormente. Voy a ir comprobándolo. Aquí en este edificio, el arquitecto ha proyectado esta solución en la cual tenemos una resistencia al fuego EI 180 y según la tabla deberíamos tener como mínimo EI 90, por lo que cumpliríamos. Tenemos que revisar también este pequeño tabique, que es una fábrica de ladrillo cerámico perforado, que también nos indica que la resistencia al fuego es EI 180, con lo que también cumplimos. Luego, el paso siguiente sería, también en concordancia con la misma tabla, la introducción de las puertas cortafuego en contacto con el local de riesgo especial, que en este caso solo tendríamos el garaje. Nos vamos a la introducción de puertas y nos iríamos a la puerta cortafuego. Según la tabla que anteriormente mencionábamos, necesitaríamos una I2 45C5. En la base de datos de CIPE no tenemos esa puerta como tal, sino que tendríamos una I2 30C5 o una EI2 60C5. Vamos a asignar la EI2 60C5
Y en caso de que tuviésemos una puerta ya que nos han marcado o vamos a marcar o una ficha técnica de alguna marca en concreto, podemos editarla dándole a este botoncito y aquí indicaríamos que la puerta tiene EI2 45 en lugar de EI2 60. Finalmente, iríamos indicando que esta puerta de aquí es cortafuego, ya que está en contacto con el local de riesgo especial bajo, y esta puerta de aquí ya se lo habíamos asignado anteriormente, pero se lo asignamos puerta cortafuego de acero galvanizado. El siguiente paso sería asignar una vía de evacuación. Por ejemplo, la vamos a asignar en esta planta desde aquí hacia la escalera y desde el cuarto de sala de máquinas hasta aquí. También le vamos a indicar en la planta superior, en la planta baja, que la salida de la vivienda la vamos a hacer por la entrada principal. Finalmente, y para dar respuesta al DBSI 4, la tabla 1.1, vamos a introducir la dotación de elementos. Nos iríamos a la pestaña de instalación, elementos de protección contra incendios, y elegiríamos el extintor con una eficacia de lo que nos indica la tabla. Y en este caso tendríamos el de polvo químico ABC polivalente. Lo seleccionamos y lo posicionamos en una ubicación para que no diste más de la longitud que nos marca. Lo vamos a ubicar aquí. Y además tenemos que incluir también unas señales de evacuación. Las ubicaríamos por aquí. Y también las ubicaríamos por aquí. Una vez ubicados todos los elementos, daríamos al pequeño tic que tenemos aquí que nos indica calcular y calcularíamos la hora. Y aquí tendríamos nuestro edificio con la justificación del cumplimiento del CTE DBSI para una vivienda unifamiliar, en la cual tenemos 3 plantas, como comentábamos en un principio, con un único sector, ya que no superábamos los metros, con nuestros recorridos de evacuación, con un local de riesgo especial, que sería el garaje, con nuestra dotación de elementos y finalmente podríamos sacar nuestro cumplimiento también de forma escrita, dando al botón que aparece arriba a la derecha, y tendríamos el cumplimiento de cada uno de los apartados. Pues nada más, ¿no, Roberto? Nada Muchas más. gracias. Muchas gracias por la exposición y nada, espero que os haya resultado interesante. Si queréis enviarnos vuestros comentarios, por si queréis que ampliemos este tipo de información, y muchas gracias. Un saludo. Gracias.